Boludo, el otro día tuve una demo y me salvó la presión social. Me acordé tanto de Obedience to Authority. No sé si leyeron, hay un trabajo que se llama Obedience de un chabón que se llama Milgram. Seguramente escucharon hablar del experimento de la cárcel. No de la cárcel, ese es otro. El de la cárcel es metodológicamente un desastre. Obedience to Authority es de un experimento en el cual este chabón ponía una persona en este escenario. Ponía una persona fingiendo que estaba siendo electrocutada, ¿no? Un investigador que también era un cómplice, era como una cámara de Tinelli. Y una persona que era el sujeto real del estudio. A esta persona que era el sujeto real del estudio le decía, mira, vos vas a participar de un estudio en el cual tenés que darle shocks eléctricos a esta persona de forma incremental. Más y más y más. Y es tu responsabilidad como participante del estudio, por más que la persona se queje o lo que sea, te aseguramos que no lo vas a matar, pero independientemente de su reacción, vos tenés que incrementar la carga cuando yo te diga, ¿no? Y Milgram un poco trató de ver hasta qué punto las personas, cuando son puestas en esta clase de situación en la cual tienen una clara autoridad a la cual tienen que obedecer, hacen cosas que parecerían totalmente reprobables en otros contextos. Y de hecho, los resultados son fascinantes. La gente muy frecuentemente electrocutaba al chabón hasta puntos en los cuales parecía que lo estaban matando, ¿entendés? O sea, algunas personas dudaban, pero el investigador le decía, no, tenés que seguir. Y apretaba el botón y al principio era como, y después era como, por favor, que se detenga. Y hay al final, en el nivel 10, una cosa así, el chabón directamente dejaba de responder, lo electrocutaban y el tipo hacía como, y se quedaba ahí y no respondía. Y había gente que llegaba a ese punto, ¿no? Porque la autoridad les había dicho, no lo vas a matar, tenés que hacer lo que yo te digo. Y la persona que estaba siendo electrocutada decía cosas que claramente indicaban que no estaba de acuerdo ya. Decía, no, ya esto duele demasiado, sáquenme de este estudio. Y el investigador decía, no, vos tenés que hacer lo que yo te digo. La mayoría de las personas llegó hasta niveles elevadísimos, mucho más de lo que esperaríamos. Es un experimento muy interesante y el librito que hizo el tipo sobre eso es muy interesante. A muchos de ustedes ya les llamará la atención porque tiene que ver con el problema que había por aquellos años de entender la mentalidad nazi. Después de los juicios de Nuremberg, ves acá ya hay una mención a Eichmann en Jerusalén, que también el librazo de Arendt, Eichmann en Jerusalén, es el de la banalidad del mal. Como es, había todo un gran debate académico sobre si los nazis habían hecho esas atrocidades porque eran malos o porque eran simplemente personas en un contexto en el cual las personas normales actúan de forma diabólica, ¿no? La banalidad del mal, esa tesis de Arendt, va por ese lado. La idea es que Adolf Eichmann era un chabón que era totalmente banal, era simplemente un burócrata, pero que sin embargo era capaz de hacer las cosas más terribles y qué sé yo. Después resulta que igual vos lees el libro y no es como que Eichmann era el arquitecto del holocausto ni mucho menos, y de hecho hay ejemplos de que el chabón también tenía reacciones emocionales sobre las cosas que veía y demás. No estaba como totalmente automatizado. Pero todo esto que acaba, todo esto, ¿qué es esto? Todo esto que acaban de escuchar es solamente la cantidad de saltos que dio mi cabeza cuando el otro día en una demo, de repente no andaba el programa que estábamos demostrando, y yo corriendo, transpirando, ¿no? Yo estaba con mi socio en la demo, mi socio estaba hablando y diciendo, encima era una demo de esas en las cuales vas full y le dijimos a las personas tienen que instalar nuestra aplicación y les vamos a dar un código y van a inscribirse en un estudio y qué sé yo. Yo hago soluciones para investigadores en ciencias sociales y todo eso. Entonces era como una especie de falso estudio académico en el cual ellos iban a participar y demás. Y lo que fue muy gracioso es que yo corriendo fui a resetear el server ahí, tiré un SSH al servidor tirando abajo containers en Docker, todo transpirando. Lo que me salvó fue la obediencia a la autoridad y lo que me salvó fue la presión social, que es uno de los aspectos que Milgram resalta más que cualquier otro, porque estoy convencido, sé por haber visto los logs, que a 4 de las 6 personas que estuvieron en esa demo, ¿sí?, que participaron, no les funcionó la aplicación como deberían. Ellos deberían haber visto en su celular una notificación que decía, bueno, gracias por participar de nuestra demo, qué sé yo, le pedíamos feedback, qué sé yo, para demostrar las capacidades de la aplicación para reaccionar al ambiente y volverse así. Todo eso a 4 de 6 no le funcionó, pero estratégicamente yo sabía cuáles sí les había funcionado. Entonces cuando vi que en los logs apareció que a uno de ellos les había funcionado, le pregunté específicamente a ese si le había funcionado y ese dijo en voz alta en la reunión, oh yeah, I just got it, como me acaba de llegar. Y el otro al que sí le había funcionado también dijo instantáneamente, oh I just got it too. Y de repente mi socio dijo, bueno, qué bueno, ya les debe estar llegando una notificación, y siguió hablando y siguió la reunión. Y por la presión social de que a los otros dos les había funcionado y que nosotros ya habíamos pasado a otro tema, los 4 a los que no les funcionó la aplicación no dijeron nada.
Y yo sé que no le funcionó porque vi los logs, perro. Hermoso, me cagué de risa internamente porque dije, este es mi momento. Cuando vi que apareció el log, le llegó la notificación, fue como, oh, I think you should have gotten it. John, did you get it? And he was, oh yeah, I just got it. Y el otro automáticamente se sintió convalidado y dijo, oh, I just got it too. Y automáticamente fue como que los otros se quedaron callados porque mi socio tomó la antorcha y siguió hablando, papá. Cuando los otros ya iban a traer, podrían haber dicho, no, yo no lo recibí. Nada, es como que ya estábamos en otro tema, ya estábamos cerrando la demo. Y no dijeron más nada porque no tenían ganas, ya estábamos hace una hora hablando y presentando el producto y qué sé yo. Pero es fascinante, boludo. Eso fue Milgram. ¿Ven que vale la pena estudiar pelotudeces todo el día? No, boludo. Me sentí como cuando terminó la demo le dije a mi colega, sé positivamente que a 4 de esas 6 personas no le funcionó la demo. Pero el hecho de que 2 dijeron que sí, porque la persona, mi socio además está en ciencias sociales y demás, así que es como que le pareció también muy divertido. Le dije, zafamos, le digo, solamente por la presión social de que 2 personas dijeron que sí y vos seguiste rápidamente con el otro tema. Hermoso, boludo, hermoso evento. Así que si están en alguna situación así, acuérdense de Milgram y acuérdense del poder de la presión social, de la importancia de utilizarla en su favor cuando corresponda, ¿sí? Si no anda la aplicación, dígale, no, sí anda. Sí, anda, te dije. Y eso seguramente va a hacer que se vayan todos de la demo rápido. Pero, ¿no hay siempre inicialmente un sujeto malo? No veo que se termine de entender, no veo conclusiones contundentes. Esta persona es tan mala porque hay una persona muy mala que le dice que tiene que ser mala. Pero existe una persona mala, aquella que le dice a la persona buena que sea mala. El investigador que te dice que subas la potencia es el hombre malo, que te empuja a ser otro hombre malo. ¿De dónde sale este primer hombre malo? Te odio, boludo. ¿Por qué presentaste el argumento de una forma que me... sabiendo que soy tremendo disléxico? ¿Vos te referís al experimento de Milgram? No, es sencillo, o sea, obviamente estos dos están involucrados, ¿no? Este es el único pelotudo que está siendo boludeado. Y ya se asume que hay una persona mala. No es el problema, no es el origen. O sí, es el origen, pero el problema no es que algún nazi era malo. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, todos estos burócratas, todos estos que estaban simplemente empujando papeles en el contexto de Auschwitz, por ejemplo, ¿eran todos unos sádicos asquerosos que disfrutaban lo que hacían? ¿Mataban gente de esa forma porque lo disfrutaban? ¿Eran malos? ¿Era gente simplemente diabólica o era gente que estaba simplemente siguiendo la autoridad? Es un poco esa la pregunta y bueno, está el debate un poco surge a partir de la banalidad del mal, que es esta tesis de Arendt de Eichmann era un chabón banal que simplemente seguía órdenes y hay mucha gente que simplemente seguía órdenes. Y la pregunta un poco es, ¿son responsables si solamente eran burócratas desconectados, alienados de esa máquina de la muerte? ¿No? Es muy interesante pregunta y acá en Argentina de hecho tenemos el experimento lamentable de la dictadura que un poco nos puso la misma disyuntiva. Nosotros la resolvimos de hecho con ley de obediencia de vida, ¿no? En el 80 y pico, 82, 83, ¿no? Alfonsín. Y la ley de obediencia de vida y punto final son las dos que se usaron un poco para decir, bueno, a ver, en el contexto militar en el cual vos sos... Vos tenés, viste que el contexto militar es muy distinto de la sociedad común. Por eso esta gente la trataban de poner en esa situación a propósito. El contexto militar a vos te adoctrinan fuertemente a que tenés que seguir las órdenes, viste. Es como un martillazo constante, un martilleo constante de tu conciencia a la idea de que vos tenés que ser un apéndice de tu superior. Vos no tenés agencia, vos hacés lo que mierda te dicen que tenés que hacer, ¿no? Entonces ahí es como que aparecen esas preguntas de, bueno, esta gente que solamente hacía lo que le dijeron que tenía que hacer. Cuando le dijeron que tenía que matar a alguien, ¿mató a alguien o fue la herramienta de alguien más para matar? ¿No? Pero bueno, es súper interesante el paper de Milgram y además es un ejemplo no es un ejemplo de que estudiar cosas random te puede ayudar en tu vida aunque seas un gordito compu, sino que es un ejemplo de cuando sos un gordito compu y estudiaste cosas random, mirá las pelotudeces que inventás en tu cabeza para justificar las pelotudeces que estudiás, ¿no? Siempre para mí es más bien un argumento para eso, es para decir, mirá qué loco como uno hace todo un sinuoso camino de roundabouts para tratar de decir que de alguna forma haber leído este libro de mierda de Milgram es de alguna forma útil en mi carrera profesional. Mirá las pelotudeces que uno dice, ¿no? Hay una parte del experimento donde el que sigue la orden no escucha al que supuestamente están electrocutando y esos fueron los que más aumentaban la potencia. Sí, es turbísimo, porque está en el librito de Milgram, que es un libro de menos de 100 páginas debe ser, porque es un paper en realidad. Y el chabón le agregó como una parte de especulación y tal.
describe el experimento en detalle y tienen como, te dice exactamente qué pasaba en cada uno de los niveles. El primero era como jaja, el segundo era como un poquito au, pues el tercero, el cuarto ya pasabas una barrera en la cual la persona empezaba a decir, hey, basta, no quiero que me electrocuten más, sáquenme de acá, y la mayoría pasaba esa barrera y después llegaba al punto en el cual no hablaba más y había como 2 niveles en los cuales la otra persona directamente, había uno en el cual no decía nada y gritaba, y había como 2 niveles más en los cuales la persona simplemente estaba en silencio y vos lo electrocutabas y te decía más. Re turbio, boludo. ¿Cómo se llama el librito? Obedience to Authority, Obediencia a la Autoridad, de Milgram, de Stanley Milgram. Este es el que yo les digo, el que leyó, que lo sacó mucho después y es como un overview, y después tiene como una segunda parte en la cual el chabón habla de todas las, bueno, un poquito más, 200 páginas, pero habla un poquito más de todas las de especulaciones que hace él sobre por qué pasa esto y si es algo malo o bueno, si es algo, trata de meter un par de hipotéticos para entenderlo. Ah, perdón, no sé si te referías a ese o a este, o sea, pues ya hablé de 3 libros en lo que va de la conversación. Hasta ahora mencionamos nada más 3 libros. El libro que yo recomiendo esta semana es este, es el que estoy leyendo ahora, The Struggle for Liberty, que es una historia liberal, es una historia del liberalismo de una perspectiva bien liberal, ¿no? Como bastante con simpatías austríacas, ¿no? Porque este chabón lo hace en el contexto del Instituto Mises, lo hace en ese sentido. Y después mencioné aparte Obedience to Authority de Milgram y Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, que están estrechamente relacionados. Otra crítica o otro enojo, ya que estamos ya que les contesto y estamos todos en contexto y en familia, que tuve a propósito de esta demo, es el problema que hizo que falle esta demo. En gran medida tuvo que ver con código ChatGPTado. Yo creo que ChatGPT de acá a un par de años se va a convertir en el nuevo PHP, ¿no? Va a ser como, tengo que ir a tocar código hecho con ChatGPT. Te compadezco, ¿viste? Realmente, si van a hacer código con ChatGPT, por favor, boludo, léanlo, pongan algo que tenga algún sentido, hagan un poquito de esfuerzo, la concha de su madre. Es que mirás código cancerígeno, boludo, y ya no sabes, no te podés ni enojar porque decís, me lo ChatGPTaron todo. El vibe coding va a ser el nuevo PHP, boludo. Acá un par de años vamos a decir, tengo que ir a darle mantenimiento a esta app vibe codeada. Y la experiencia de todos nosotros va a ser mucho peor, porque vamos a tener que pasar mucho tiempo dándole un montón de mantenimiento, un montón de software de mierda. Así que eso, si van a usar ChatGPT, úsenlo de forma responsable, vivan con moderación. Perdóname, Dagger, fui yo, ya sabía.